Tu contable o financiero te dice que tu negocio va bien, el pérdidas y ganancias está en positivo, tienes beneficio, pero entras en la cuenta del banco y ahí no hay dinero. Esto no es un fallo de tu gestor ni de que estés haciendo las cosas mal, esto es porque el beneficio y el dinero real son dos cosas distintas y confundirlas es una de las trampas más peligrosas en las que puede caer un emprendedor. Así que hoy vamos a ver exactamente por qué ocurre esto y lo más importante para ti, qué puedes hacer para que no te ocurra. En este vídeo te voy a explicar algo que la mayoría de emprendedores aprende demasiado tarde y también pagándolo bastante caro. Te voy a enseñar cómo funciona el dinero de verdad dentro de un negocio. No el dinero en los informes o en el papel, sino el dinero real, el que puedes usar y el que puedes tocar y ver en la cuenta bancaria. Y al final del vídeo tendrás 3 acciones concretas que puedes aplicar esta misma semana para mejorar la situación de caja de tu negocio, independientemente del tamaño de tu empresa o de tu emprendimiento. Y es que mira, todo lo que vamos a ver hoy lo he vivido en mis propias empresas y en las sesiones que tengo con los emprendedores de la red de mentores de Madrid Emprende. Los errores que vamos a describir los he cometido yo en el pasado o los he visto muy de cerca, y esto es porque es algo habitual y normal, pero yo te lo voy a explicar para que no tengas que pasar por ello, y te lo voy a explicar sin jerga financiera, con lenguaje normal y todo fácil para que no tengas ninguna duda. Pero antes de empezar, tienes que saber que este vídeo forma parte de una serie de vídeos de principios de negocio que todo emprendedor debería ver para evitar errores y complicarse menos a la hora de emprender, que ya es lo suficientemente difícil. Están basados, como te he dicho, en mi experiencia acompañando a emprendedores de la red de mentores de Madrid Emprende. Y sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy vamos a ver 6 bloques. En el primer bloque vamos a ver la diferencia entre cash flow y el pérdidas y ganancias, qué es el P&G y por qué uno puede estar en positivo mientras que el otro está comprometiendo tu negocio. En el segundo bloque veremos qué es el capital circulante, que es el dinero que está atrapado dentro de tu negocio. En el tercer punto, los días de cobro y pago y cómo jugar con ese timing a tu favor. Cuarto bloque, los anticipos y depósitos, que es una palanca que pocos usan bien y que es bastante útil. Quinto bloque son las fugas típicas de caja y cómo evitarlas. Y el sexto son 3 acciones concretas que puedes empezar justo esta semana para que tu negocio pueda respirar financieramente. Empecemos por el principio. En cualquier negocio hay 2 conceptos que mucha gente confunde o que directamente no sabe que son distintos. El P y G, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, y el cash flow. El P&G es el informe que dice que tu negocio es rentable. En él se recogen todos los ingresos y gastos de un periodo y te dice si has ganado o perdido dinero. Podríamos decir que es el documento que más se mira, el que más se entiende, pero que paradójicamente es el que más puede engañar. Por cierto, una cosa en este tema, y es que hay algo que siempre me ha llamado la atención. En inglés se dice P&L, que es Profit and Loss, y en castellano se dice P&G, que es pérdidas y ganancias. En inglés ponemos principio las ganancias y en castellano las pérdidas, algo que me da un poco que pensar de cómo nos va por aquí. Pero bueno, volviendo a qué es uno de los documentos que además puede engañarte, ¿cuál es el motivo? Pues porque el P&G trabaja en base a devengo. Devengo es una palabra rara, pero el concepto es bastante simple. El P&G registra los ingresos cuando se generan y no cuando se cobran, y registra los gastos cuando se producen y no cuando se pagan. Imagina que firmas un contrato con un cliente en enero por valor de 50.000 euros. En tu P&G de enero aparecen esos 50.000 euros como ingreso, pero tu cliente te va a pagar a 90 días, así que ese dinero no llega hasta abril. Tu P&G dice que enero fue un mes fantástico, pero tu banco dice otra cosa porque ahí no ha entrado ni un euro. Eso es el devengo y es perfectamente correcto a nivel contable. Lo que ocurre es que si solo miras el P&G y no miras el cash flow, solo estás viendo la mitad de la película. El cash flow es el flujo de caja y es lo que entra y sale físicamente de tu cuenta bancaria, sin importar cuándo se generó el derecho a cobrarlo o la obligación a pagarlo. Podríamos decir que el cash flow es la realidad y el P&G es el relato. Pero ojo, los dos son necesarios, pero si tuvieras que elegir solo uno para ver si tu negocio va a sobrevivir el próximo trimestre, sería mejor elegir el cash flow. Así que, bien por mirar el P&G e intenta tenerlo actualizado cada mes, pero también entra para ver la caja cada día. Tienes que estar en el banco revisando y siendo consciente de cuánto dinero tienes disponible. El segundo bloque es el de capital circulante, que es uno de los conceptos que pocos emprendedores conocen y que explica gran parte de los problemas de liquidez
liquidez que tienen. El capital circulante, también llamado working capital, es el dinero que tu negocio necesita para funcionar en el día a día. Es el dinero que está en movimiento, en el ciclo operativo del negocio y que por lo tanto no está disponible para ti. Por ejemplo, imagínate que tienes una empresa de reformas. Entra dinero, compras materiales, contratas a un empleado, reformas, entregas y cobras. En algún punto de este circuito, tu dinero está inmovilizado en forma de stock que no has vendido todavía, de facturas que has emitido pero que no has cobrado o de pagos que has adelantado al proveedor. Si quieres calcularlo, puedes hacerlo sumando el dinero que te deben los clientes más el stock que tienes y restar lo que le debes tú a los proveedores. Si esa cifra es muy alta, significa que tienes mucho dinero inmovilizado que no puedes usar y que cuanto más creces, más se dispara esa cifra, ya que ese dinero tiene que estar ahí para que puedas llevar a cabo el servicio. Y aquí es donde aparece el problema, y es que se genera la paradoja de la que hemos visto en el vídeo anterior. Cuanto más vendes, más circulante necesitas, y si no lo tienes, ese crecimiento te está asfixiando y comprometiendo. ¿Qué podemos hacer para reducir el circulante? Pues hay estrategias como cobrar lo antes posible, pagar lo más tarde posible o intentar mantener el mínimo stock posible. Pero estas cosas las veremos en el siguiente bloque. Aunque antes de pasar al siguiente bloque, te tengo que recomendar algo, y es que ahora mismo calcules el capital circulante que tienes. Si no sabes el número, ya tienes tarea que hacer. Luego, calcúlalo recurrentemente para que se mantenga estable o que veas que va reduciendo. Y si aumenta, que sepas por favor cuál es el motivo y la justificación y que merezca la pena. Aquí no importa que sea mucho o poco, si de verdad está justificado y sobre todo controlado. Dicho esto, vamos con el bloque 3, que son los días de cobro y los días de pago. Este es uno de los bloques donde más margen de mejora tiene la mayoría de los negocios y es donde menos se mira, así que es una gran oportunidad. Los días de cobro son el número de días de media que tardas en cobrar a tus clientes, desde que emites obviamente la factura. Es decir, que si emites la factura el día 1 y cobras el día 60, ¿cuál es la media? Pues 60 días. Los días de pago son el número de días de media que tardas en pagar a tus proveedores. Si recibes la factura el día 1 y pagas el día 30, ¿la media cuál es? 30 días. A ver, lo ideal aquí es que todo el mundo pagara el día 1 de emisión de la factura y reducir estos ciclos, pero el sistema ya está así y al engancharte no te queda más que adaptarte. Volviendo a las medias, la diferencia entre estos dos números es lo que define la situación o tu situación de liquidez. Vamos a verlo con varios escenarios. En el escenario A, cobras a 30 días pero pagas a 60 días. Si restamos 60 menos 30, tienes un resultado positivo, es decir, que tu dinero entra antes de salir. Si en el escenario B cobras y pagas a 60 días, ¿el resultado cuál es? 0, por lo que es neutro. Y en el escenario C cobras a 90 días pero pagas a 30, por lo que si restas 30 menos 90 estás en negativo, lo que quiere decir que estás financiando tú con tu dinero el desfase. Y el tema aquí es que la mayoría de las pymes están en el escenario C y lo peor es que lo están sin saberlo. Para solucionar esto te propongo dos palancas. La primera es reducir los días de cobro. Para ello necesitas negociar con tus clientes. Sé que parece incómodo, pero de verdad que es algo que funciona más de lo que crees. Ya lo he dicho alguna vez, pero nosotros en Parpelker, cuando éramos pequeños y empezábamos un contrato con un cliente grande que nos decía que nos iba a pagar a 60 días, nos sentábamos con ellos y les explicábamos cuál era nuestra situación. Y es que estábamos empezando y no podíamos mantener eso. La mayoría de veces conseguimos bajar a 30 días o incluso a 15, con lo que ganábamos bastante margen de caja y la cosa se nos ponía más fácil. La segunda palanca es alargar los días de pago. El tema aquí sería hablar con tus proveedores para ver si puedes alargar el pago y pasar de 30 días a 45 o a 60. Sé que con esto estás alimentando esa rueda, pero tienes que mirar por la caja de tu empresa y al final tienes que mantener tu empresa viva y para ello necesitas pues recurrir a estas cosas. Si consigues combinar las dos palancas y ganas, por ejemplo, 60 días, piensa que quizás esa caja supone el poder aceptar el servicio de otra empresa, por lo que te permite crecer y luego tener más margen con el que luego ir alimentando tu caja. Otra palanca es la que vemos en el bloque número 4, que es el de los anticipos y los depósitos. Este es un bloque muy corto, pero con una de las palancas más accionables. Los anticipos y los depósitos son dinero que cobras antes de haber entregado el producto o servicio y son una gran herramienta para mejorar el cash flow. Mucha gente no lo pide porque parece un poco profesional o por miedo de que el cliente se eche para atrás, pero nada de eso. Los anticipos son normales en servicios como consultoría, desarrollo de software, construcción y en muchísimos casos
casos son del 30 al 50% del contrato total. Muchas veces este tipo de acciones te permiten tener una política de precios y de empresas un poco más serias, por lo que te da también una buena imagen. De hecho, tiene un efecto psicológico importante, y es que el cliente que ya ha pagado tiene más compromiso con el proyecto, por lo que tendrás menos cancelaciones o retrasos en la aprobación final, y el cliente colaborará más contigo. Prueba a pedir un anticipo en el próximo presupuesto que envíes, ya que piensa que si cobras un 30% antes de empezar, estás ganando una gran parte de caja para poner en marcha el proyecto, por lo que por lo menos puedes cubrir el margen bruto del primer mes de ese servicio. Por cierto, si no sabes lo que es el margen bruto y el margen neto, te dejo este vídeo por aquí. Es de la serie de principios de negocio que estamos haciendo, así que también te recomiendo que me sigas para no perderte ningún vídeo. Seguimos, vamos con el punto número 5, que son las fugas típicas de caja. Y es que hasta ahora hemos hablado de cómo mejorar el timing del dinero que entra. Así que vamos a ver cuál es el dinero que sale sin que te des cuenta, que es algo también pues muy importante. Las fugas de caja son gastos que erosionan la liquidez de manera silenciosa. No son grandes inversiones, sino pequeños gastos que poco a poco se van acumulando. La primera fuga más importante son los pagos anuales no provisionados. Son los gastos que se pagan una vez al año, como el seguro, la cuota del servidor, licencias de software, que cuando llegan te pillan sin haber hecho la reserva de fondos para ello. No porque no supieras que iban a estar, sino porque no estaban en tu presupuesto mensual. Así que la solución es dividir esos gastos anuales entre 12 y añadirlos como costes fijos en tu presupuesto. Aunque el pago, ya hemos dicho que sea anual, la provisión la hagamos o la haremos de manera mensual. La segunda fuga más importante es la de stock o recursos inmovilizados. Si tienes un negocio con inventario físico, el stock que no se vende es caja congelada. Euros que compraste que tienes en forma de producto en el almacén sin generar ningún tipo de retorno. Y esto no es solo para negocios con productos físicos, sino también para servicios. Por ejemplo, si tienes horas de equipo que no puedes asignar a proyectos, también tienes recursos parados o inmovilizados. Es tiempo que estás pagando que no has producido. Son tiempos y horas que tienes en stock sin utilizar y encima caducan. La fuga número 3 son los clientes morosos. Facturas que llevas meses sin cobrar y a las que nadie ha dado seguimiento. Esto es más común de lo que parece. En negocios pequeños hay entre un 5 y un 15% de facturas pendientes de cobro de meses anteriores que nadie está reclamando. Así que un consejo sería que revisases y empieces a levantar el teléfono. La fuga número 4 ya lo revisamos en el vídeo anterior, te lo dejo por aquí. Y son las suscripciones zombie. Pero también hay más. Contratos de servicio que se renuevan automáticamente y que ya no necesitas. Seguros sobredimensionados, espacios de trabajo que pagas y que no usáis, por ejemplo, sillas en un coworking y demás. Una auditoría trimestral de gastos recurrentes puede liberarte y puede darte bastante dinero. En el último caso que revisamos con una empresa dedicamos unos 600 euros cada mes, por lo que el ahorro fue bastante interesante a nivel anual y que narices también a nivel mensual. La fuga número 5 es la de los anticipos pagados a proveedores sin hacer seguimiento. Y es que has pagado un anticipo por un servicio que todavía no has recibido y que lleva meses sin realizarse. Esto está en el limbo, no es un gasto todavía, pero tampoco tienes ese dinero disponible. Son euros que salen y que no están bien controlados. Así que acción para ahora mismo. Abre la aplicación del banco y revisa las fugas de los últimos 3 meses. Te garantizo que alguna encontrarás. Y para acabar, el bloque que te prometí, las 3 acciones concretas para esta semana, sin necesitar más información y sin esperar al cierre de trimestre para poder liberar caja. La acción número 1 es llamar a los 3 clientes que más tarde te están pagando. No un email, sino una llamada e incluso una reunión si hace falta. Y el objetivo no es presionar de manera agresiva, sino entender por qué no te están pagando cuando toca. Y luego después, pues puedes negociar un calendario de pagos concreto. Muchas veces el retraso es por una falta de organización o una priorización del cliente, así que con una llamada puedes desbloquearlo y mejorar tu caja. La acción número 2 es que hagas una lista de todos los gastos recurrentes y que canceles los que no uses. No lo delegues, por favor, hazlo tú. Abre la aplicación del banco e identifica todos los gastos recurrentes y uno por uno decide si lo estás usando y si aporta valor proporcional al coste que tiene.
bloquéate una hora esta semana y revisa los últimos 3 meses. En esa hora puedes estar ahorrando, como te he dicho, 400, 500, incluso 600 euros mensuales de cosas que no necesitabas. La acción número 3 es que en el próximo presupuesto o contrato que le pases a un cliente incluyas un anticipo. Entiendo que si no lo has hecho nunca puede generarte un poco de resistencia, pero créeme que no es algo tan raro en empresas y tienes que afrontarlo como un proceso estándar de trabajo, como algo normal en vuestro servicio. No lo hagas pidiendo permiso, sino simplemente porque es vuestra manera de trabajar, lo hacéis así y listo. Ya verás como muchos no te lo van a cuestionar y ya verás como no va a pasar nada y te va a dar esa caja que necesitas. Y es que estas 3 acciones no requieren inversión ni cambios estructurales, solo que te pares un momento a hacerlas sin más, fácil y sencillo. Llegamos al final, recuerda suscribirte para no perderte la serie de principios de negocio que estamos actualmente haciendo y te dejo aquí el vídeo donde te explico por qué estás facturando y no ganando dinero. ¡Nos vemos!